inicio. Hola, muy buenas tardes, Hola. bienvenidos. Una vez más estamos aquí en Órbita Política, su servidora Jacqueline Garduño, Oscar Cuevas y Ernesto Murrúa, para hablarles sobre la movilización que va a haber mañana. Hay un anuncio por parte de la Fuerza Amplia de Transportistas, la famosa FAT, para hacer un paro de transporte en taxis, camiones, microbuses, combis, eh, eh, con el motivo de aumentar de 3 a 5 pesos la tarifa de este transporte. Entonces, Claudia Sheinbaum dijo que pues está dispuesta a negociar entre 1.5 pesos y de ahí para abajo, porque pues no quiere afectar la economía de los citadinos. Y pues bueno, tenemos aquí pues dos perspectivas que nos pueden ayudar un poquito más a ampliar este análisis de lo que va a suceder mañana. ¿Quién quisiera comenzar? Pues mira, Ernesto, si me permites, pues yo la verdad, digo, entiendo lo que mencionas, Jackie, ¿no? O sea, todos nos estamos enfrentando a un panorama económico que ha bajado nuestra capacidad de compra debido a la inflación, ¿no? O sea, independientemente de el monto que percibas por los trabajos, por tu trabajo, creo que todos hemos perdido un poco nuestra capacidad de compra. En ese sentido, pues sí, se me hace algo lógico lo que piden, ¿no? Pero si me pongo del lado de los usuarios, ahí sí no estaría tan convencido porque pues seguimos viendo cómo tienen unidades en muy mal estado, en ocasiones manejadas por personas menores de 18 años. Seguimos viendo pues hay asaltos, hay inseguridad, hay faltas de respeto a las usuarias y usuarios. Entonces, creo que si tú quieres mejorar un servicio, pues tienes que hacerlo con base en pues la eficacia y la eficiencia. Y creo que en esta segunda, digo, utilizando estas dos indicadores, creo que no lo tendrían, ¿no? Sin embargo, entiendo el reclamo y me parece justificado bajo el contexto económico que estamos viviendo. Así es. ¿Qué posibilidades habría de que mañana llegaran a alguna negociación y pudieran impedir el bloqueo, Ernesto? ¿Tú crees que sea viable o sí se va a llevar a cabo? Mm, Veo el escenario de una futura continuación de la presión. eh, 2 pesos, 3 pesos a lo mejor sería como lo óptimo, aunque sí le pegaría duro a la economía de los citadinos, y no solo de los citadinos, sino a los vecinos del Estado de México, que ya de por sí ellos sí pagan un poco más, y sería un duro golpe para toda la zona metropolitana. Pero no estaría tan en desacuerdo con un aumento como el que plantea Claudia Sheinbaum de 1.75 pesos, ¿no? De 1.50, 2 pesos, se me hace algo coherente, tomando en cuenta la inflación y tomando en cuenta también la cuestión de que los transportistas también necesitan seguir manteniendo de manera pues correcta de alguna manera el funcionamiento de sus unidades, aun cuando pues sí hay muchas deudas con el transporte público concesionado, porque a diferencia del metro, pues estos concesionados pues compiten muchas veces por el pasaje, ¿no? Habría que realizar no solo el aumento, sino que se tendría que tomar en cuenta negociaciones políticas más allá del aumento, y tomar en cuenta pues la continuación de programas, las vigilancias. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido polémico en el tema de movilidad en muchos casos, no solo con la cuestión de la línea 12, sino también con la implementación de nuevas formas de transporte como el cablebús o el trolebús elevado, y ahora es momento de que pues, ponga una cuestión de negociación. Ha mantenido el precio del metro, va a mantener el precio de los trolebuses, de los RTPs, pero a diferencia de estos transportes, los concesionados tienen que competir por pasaje.
Entonces, yo creo que sí es prudente un aumento, tomando en cuenta la inflación, aunque también es otro de los escenarios, otro de los puntos de los escenarios es precisamente que no ha habido un aumento tan grande, sí lo ha habido, en el tema de la gasolina. Afortunadamente ahí se ha mantenido controlado, aunque algunos dirán que es totalmente incorrecto porque beneficia a los de mayor ingreso, pero pues esto ha mantenido también a raya a lo que es el precio de muchos productos y el precio también, sobre todo, del transporte público, ¿no? Entonces, es necesario el aumento. Yo creo que 1 o 2 pesos es necesario, que va a generar también inflación, va a generar inflación en la ciudad. Entonces, es difícil, es difícil. Pareciera No, que, bueno, no pareciera, es una cadenita, ¿no? Es una cadenita en la que estamos viviendo un incremento de precios en la gasolina, y pues por tanto todo aumentando, ¿no? El transporte sube, para poder repartir todos los productos suben de costo, suben de precio, y entonces, pues eso yo considero que es como un aumento forzoso que debería de tener el transporte en la Ciudad de México. Pero, sin embargo, bueno, pues existe una repercusión muy grande para el bolsillo de los citadinos. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar este aumento de precios, Oscar? ¿Qué piensas? Y fíjate, ya que un poquito también recordando ahora que Ernesto platicaba de estas políticas que hemos tenido, hace unos años igual también Mancera aumentó la tarifa del sistema de transporte colectivo Metro, ¿no? Y parecía algo lógico, sobre todo considerando pues las modificaciones que se planteaban, ¿no? Y yo recuerdo que iban a comprar trenes, que iban a darle mantenimiento a la línea, a varias, ¿no? Del sistema de transporte colectivo. Se dijo que ya no se iban a permitir que estuvieran los ambulantes, y bueno, lo cierto es que no solamente terminó pues, la administración de Mancera, sino también ahorita la de Claudia Sheinbaum, y el metro no solamente no ha mejorado, está peor, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo importante y que eso es lo que se tiene que discutir, como también decía Ernesto, ¿no? O sea, creo que como ciudadanos debemos de entender que tenemos derecho al disfrute de nuestra ciudad, al goce de nuestra ciudad, y eso es fundamental, ¿no? O sea, y va más allá del gobierno de Claudia Sheinbaum, como también dice Ernesto, o sea, tiene que haber pláticas con el gobierno del Estado de México, con el gobierno de Hidalgo, para que podamos construir una ciudad que sí podamos disfrutar todos los que vivimos y los que visitamos la Ciudad de México. Y además de eso, impulsar políticas económicas, sociales, laborales, que permitan a las personas del Estado de México y de Hidalgo también trabajar en estos dos estados, porque imagínate, el otro día me contaba por ahí a una química que se avienta 1 hora y media de ida y 1 hora y media de regreso a su trabajo. Entonces son 3 horas que la gente pierde en el transporte público, ¿no? Y eso afecta también nuestra calidad de vida, nos estresamos más. Entonces creo que sí es bien importante que pensemos en políticas públicas viables para el disfrute, para el goce de nuestra ciudad, porque lo que ha pasado es que, por ejemplo, con los segundos pisos, ¿no? O sea, es un paso sobre otro paso, sobre otro paso, entonces por eso tenemos contingencia, hay más contaminación, ¿no? Entonces creo que sí estamos hablando de un tema que va mucho más allá, ¿no? De lo que va a pasar el día de mañana, que por cierto va a ser un caos en la ciudad. Así es, sin duda. Tenemos derecho a una movilidad, tenemos derecho a que nuestros niveles de estrés disminuyan, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando iba a la universidad estaba el segundo piso construyéndose y me aventaba prácticamente 3 horas de camino. Entonces, esto incrementa, pues, evidentemente el estrés, la contaminación, como bien lo dices, y sobre todo también pensar en que, bueno, y esto cada vez que va a haber un aumento se plantea, pero la verdad es que veo que no se hace nada, ¿no? En el sentido de que, bueno, que aumente, pero que mejore el servicio, ¿no? Que tengamos
un mejor servicio en el transporte, que tengamos mayor seguridad, que el transporte esté en buenas condiciones, ¿no? Etcétera, etcétera, pero como que veo que no se hace más. Por ejemplo, lo que comentaban, Mancera aumentó el costo del metro y el metro, pues yo creo que desde hace bastantes años están paradas todas las acciones que tienen que hacer para darle mantenimiento, y para muestra un botón con lo que pasó con la estación esta, ¿no? Que donde hubo un accidente. Entonces, pues, ¿a qué nos enfrentamos, no? ¿A qué nos enfrentamos en la Ciudad de México a que lleguen a una conciliación de aumento? Pero bueno, debe de existir la exigencia por parte de los ciudadanos para que las condiciones mejoren. ¿Cómo ves, Ernesto? ¿Qué opinas? Sí, es cierto. Hay que poner en balanza ciertas cuestiones. Número uno, nadie quiere ni nadie desea que haya un aumento de nada. O sea, claro. Más que nada porque afecta también a los más pobres. Eso hay que tomarlo en cuenta. A nadie le gusta un aumento. Es totalmente en ningún sentido, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Y creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum, si bien lo que quiere es proteger a los más desprotegidos para que pues puedan tener una cuestión de movilidad, lo cierto también es de que es más complicado, no solo la cuestión económica, la cuestión política, de cómo es que se coordinan con estas asociaciones de transportistas para lograr un acuerdo que no afecte tanto a la sociedad y que también permite a los transportistas pues, seguir funcionando. Ese es el punto de acuerdo que se tiene que llegar y que yo dudo que mañana se logre, ¿no? Es posible que pues veamos algún tipo de seguimiento a este tipo de marchas, dependiendo también del grado de presión que tengan los transportistas. Mañana va a ser un caos en general en toda la ciudad, porque no solamente va a ser un punto, van a ser diversos puntos a lo largo de la Ciudad de México. Entonces, habría que tomar en cuenta eso. Ahora, este gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha implementado políticas interesantes en materia de movilidad, como también políticas infames. Políticas interesantes, los cablebuses, ha sido una de las políticas más exitosas en materia de la ubicación para dotar servicio a los lugares de mayor pobreza de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Especialmente en las sierras del norte de la ciudad, en Cuautepec y en Iztapalapa. Pero también implementó el puente de Xochimilco, que pues básicamente es un puente que destruyó partes de conservación de Xochimilco, ¿no? Entonces, cabe destacar que ese puente ya lo había planteado Mancera. O sea, Mancera planteaba ese puente de Xochimilco, inclusive más largo, hasta llegar a lo que es Zaragoza, destruyendo también partes de parques públicos que recuperó después Claudia Sheinbaum. Entonces, este gobierno tiene un sabor agridulce. Ha tenido una cuestión más agridulce, diría. Ha tenido una cuestión agridulce. El metro ha tenido fallas, el mantenimiento de la línea 1 se acerca, y con el mantenimiento de las la calles, línea 1, ¿no? Va a ser un caos. Los baches. Fíjate, en materia de baches, yo sí veo menos que con el gobierno de Mancera, muchos menos, y sí he visto una recuperación de ciertas calles en ciertas localidades. Cabe destacar que ya también les estoy hablando mucho de Iztapalapa. Habría que ver si los gobiernos en donde es precisamente no gobierna en conjunto con Morena, ha tenido también mejoras sustanciales en las calles, porque yo baches casi no veo tantos como una ciudad bombardeada. Hay un programa de bacheo en la Ciudad de México incorporado por Claudia Sheinbaum en las avenidas principales de la Ciudad de México. Entonces, en las avenidas principales sí hay una disminución de baches, aunque no desaparecen, ¿verdad? Porque nada más van y le ponen una plastita y a los meses o a los días se vuelve a hacer mejor. Y resulta que a la vuelta también había un socavón y ese no lo arreglan porque no está dentro del programa. Entonces,
pues sí hay un avance, pero no sustancial, ¿no? Inclusive esos baches le ponen una figurita, le ponen el logo del gobierno de la Ciudad de México, como diciendo, aquí lo bachó el gobierno central, Claudia. ¿no? Claudia Sheinbaum. Esa política sí, se me hace con poco Yo, sentido ponerle el loguito, es innecesario totalmente, digo, sería mejor que lo hicieran bien, a que supiera quién lo hizo. Claro. Estoy de acuerdo. yo pensé que hablabas de las calaquitas que ponían en Tláhuac por los baches. Digo, no sé si sepan, los vecinos ponen ya, o sea, ya hemos llegado a ese grado de que ponen una, ¿no? O sea, digo, suena, es materia para reírnos, pero también creo que nos habla un poco y es el ejemplo claro de que los funcionarios públicos no están cumpliendo lo que deberían de hacer, ¿no? Y me parece que, como dice Jacqueline, o sea, si hubiera voluntad de diálogo, pues no tendríamos mañana un caos. Y les iba a comentar, o sea, el hecho de que no haya estos transportes también aumenta la carga a otros, ¿no? Como por ejemplo el metro de la Ciudad de México. Y seguimos con el coronavirus, no nos olvidemos de eso, ¿no? Entonces vamos a apiñonar a más usuarios en otros servicios. Obviamente eso pues causa caos, que finalmente el punto de la manifestación, o sea, la manifestación, que creo que no hemos hablado de eso, pero es un derecho, ¿no? Y que busca justamente pues crear un caos para, Claro. pues de alguna manera, poder demandar cuando no se tiene la voluntad política, ¿no? Y creo que en ese sentido, Claudia está repitiendo Salud. lo que se hace desde Palacio Nacional. No, no me quedas callar con estornudos, Ernesto. No, ¿No? O sea, no, yo no veo esa voluntad política de Claudia y me preocupa que en el partido del presidente pues ya se vuelva costumbre eso, de no querer dialogar, porque la política, como dice el mismo presidente, pues es justamente encontrar el diálogo. Incluso él lo está haciendo con empresarios del sector energético, ¿no? Creo que van 13, 14 que han estado yendo a visitarlo y a tocar la puerta y después pues salen y multan a Iberdrola. Entonces, hay esta incongruencia y a mí sí me preocuparía que pues al interior de Morena se lance, incluso Mario Delgado fue a presentar una demanda ahí en la FGR contra los 220 y tantos que votaron en contra, ¿no? Entonces, hay que recordar que la política es diálogo y como agremiado, empresario, ciudadano, ciudadana, tienes el derecho de poder tener estos canales, ¿no? De chat para que se escuchen tus demandas. Ahora, una cosa es que las escuchen y otra cosa es que te las resuelvan. O sea, también como ciudadanos tenemos que Claro. estar conscientes que no nos pueden resolver a todos lo que queramos, porque si no estaríamos como en la película esta de Jim Carrey, ¿no? Entonces, pues ahí también yo espero del gobierno voluntad de diálogo, pero también hay que exigirle a los agremiados, pues también sensatez. Así es, sensatez, porque, pues como comentábamos, tenemos un servicio de transporte pues muy ineficiente, ¿no? Hace poquito estaba yo en un microbús y bueno, ahorita con lo de la pandemia ya no usan el cubrebocas cuando pues en lugares cerrados todavía se debe de utilizar, ¿no? Entonces andan con una libertad. La mayoría de los pasajeros yo volteaba a ver y tenían su cubrebocas, ¿no? Incluyéndome, pero resulta que el conductor y el chalán, pues no lo hacen. Entonces, entre otras cosas, muchas cosas, ¿no? Mañana también lo que veo es que, bueno, también va a haber una discriminación de algún modo, ¿no? Porque mañana, ¿quiénes son los que se van a poder mover? Quienes tengan lana para poder pagar un servicio de aplicación, ¿no? Y los demás, ¿qué queda? ¿Qué queda para llevarse a casa? ¿Qué opinan sobre este tema? la parte de aplicación, yo creo que también pues, no va a ser muchos los que se puedan mover, porque la tarifa dinámica es Va a una estar cosa que te elevadísima. come, o sea, algo de 100 pesos, de 50 pesos, se te sube a 300, 400. Entonces, la tarifa dinámica es totalmente una cuestión que no está regulada y que, pues, híjole, lo mejor sería, o la estrategia que a lo mejor las empresas podrían tomar y algunas escuelas sería volver a línea mañana, hacer home office mañana,
porque si no, en serio, la ciudad va a ser un caos. La mayoría de gente se transporta en transporte público, no hay que olvidar eso. Solo el 20% de la población se transporta en automóvil privado. La mayoría de los viajes son en microbús y en combi. A lo mejor no parecería, pero sí, la mayoría de los primeros viajes que van hacia el metro, que van hacia, pues, entre colonias, la mayoría de transportes son en combi y en microbús. Entonces hay que tener cuidado también con el peso político que tengan los microbuseros y los taxistas, y pues llegar a un acuerdo, pues, que sea el mayor, que beneficie, que permita su trabajo de manera adecuada, sin dañar el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Es dificilísimo llegar a ese acuerdo. Espero, espero que lo logren ahí el gobierno de Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, de Gobierno de la ciudad, y pues por ahí, si está ahí Andrés Layuz, también secretario de Movilidad, para llegar a un acuerdo realmente que construya un punto de equilibrio que sea necesario, ¿no? Que no dañe tanto los bolsillos de las personas, pero que también, que no solo lleguen a ese acuerdo, ¿no? Que ojalá, a lo mejor le estoy pidiendo demasiado, pero pues que se haga una política ya ahora sí de manejo adecuado del transporte concesionado, paradas exclusivas. Eso daña mucho, es una cuestión que en los 90 se dejó de lado, pero que ahora que puedan hacer paradas donde quieran los microbuses causa mucho caos. Capacitación al personal, que ya no existan, pues, estas personas que muchas veces no tienen licencia de conducir, o que inclusive no tienen placa los microbuses, y que pues por permisos y acuerdos políticos sigan funcionando. Es necesario avanzar, no solamente ver el precio, sino que se pueda lograr, como dice Oscar, como dice Jackie, el cumplimiento del derecho a la movilidad. Este gobierno ha hecho acciones interesantes. Hace 2 días se anunció la creación de algunas obras en materia de infraestructura ciclista, como es la ciclovía de Guernao, o lo que es el biciestacionamiento masivo de 200 bicicletas en el paradero de Constitución de 1917. Son noticias buenas, habría que ver cómo va a ser su implementación. E igualmente, en esta cuestión de la presión política que hay por el precio del transporte público, es necesario tener diálogo, negociación, ver cómo es que se logra, como bien lo dice Oscar, ¿no? No solamente que se imponga, sino que se logre un diálogo en favor de la ciudadanía, los implementadores del transporte, y pues el bolsillo de nosotros, ¿no? Ojalá se llegue a ese acuerdo, y que no dañe tanto la economía del ciudadano. Así es, pues Oigan, pareciera que es y- inminente, ¿no? El aumento del transporte, pero en caso de que se haga, ya para ir cerrando, Oscar, perdón que te interrumpa, en caso de que no se llegara a ningún acuerdo, ¿qué pasaría? ¿Qué repercusiones tendría los transportistas? ¿Y qué beneficios o qué repercusiones tiene también para los ciudadanos? ¿Cómo ves? Antes de responder tu pregunta, también estoy pensando en las personas que tienen o hemos tenido una movilidad limitada en algún momento, ¿no? O sea, creo que eso también es importante porque la ciudad no está construida para personas, digo, no está construida para peatones y menos para las personas que tienen una movilidad limitada o reducida, ya sea por algún tiempo o de manera permanente, ¿no? Creo que esa es otra discusión también que no veo tampoco en la agenda de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, entonces, porque la ciudad es para todos y todas, entonces también es importante tomar en cuenta estos grupos. Yo creo que de no llegar a un acuerdo, pues sí pudiéramos esperar a lo mejor que suban un poquito de tono, ¿no? Las exigencias, ahí estaría, no sé, a lo mejor un par de días más de estar bloqueando la ciudad, pero yo espero que, bueno, tanto Claudia Sheinbaum como las demás autoridades sí tengan una voluntad de diálogo, porque, insisto,
me parece que el reclamo es justo, sobre todo por el contexto económico que tenemos. Sí habría que trabajar también en la regulación, como también apunta Ernesto, ¿no? Porque no podemos seguirnos subiendo a un camión en donde si no te agarras te caes. O sea, no podemos estar, eso no es disfrutar la ciudad y eso no es dar un servicio de calidad. Sí, Así bueno, es. lo que dice Oscar es súper interesante. Por aquí tengo el dato, no lo alcanzo a ver bien. Tengo la gráfica, dice, ay, no se ve la gráfica. De el porcentaje de manzanas con rampas para silla de ruedas. La Ciudad de México, nada más el 11% tiene alrededor de su manzana, toda la manzana, todas las calles, rampa para silla de ruedas. La alcaldía con mayor rampas es Benito Juárez y la peor es Magdalena Contreras, ¿no? Que Magdalena Contreras no llega ni al 2% de rampas para personas con silla de ruedas, Casi ¿no? toda su vida. Casi toda su vida también hay que tomarlo en cuenta, o sea, es difícil, la construcción de la banqueta se ha venido haciendo de manera orgánica, no tan planeada, ¿no? Nada más, a lo mejor dentro de los lugares cercanos al centro de la alcaldía son los que tienen rampas, ¿no? Pero sí, lo que dice Oscar es muy importante, la parte del derecho a la movilidad para todos y todas, inclusive para adultos mayores. Se dice que una ciudad realmente es funcional cuando está planeada para adultos mayores y para niños. Si los niños pueden ir a salvo a su escuela de ida y de regreso, se habla de una ciudad vivible. Yo no mandaría a mi hija sola a la escuela. Así se los pongo, Imagínate ¿no? cruzando el Madero, o sea, No. imposible. Hay Imposible. muchísimos peligros. Estamos lejos de tener un transporte digno, ¿no? Y seguro. Yo creo que ese sería como un poco el resumen, que habría que trabajar muchísimo lo que comenta Ernesto de la seguridad, rampas, un transporte que realmente sea, que incluya a todos, ¿no? A todos, hay personas con capacidades limitadas, e incluso en todas las zonas, porque hay zonas todavía en la Ciudad de México que ni siquiera cuentan con transporte público y todavía tienes que caminar muchísimo para poder encontrar un microbús. Entonces, pues todavía tenemos muchos retos por exigir, por pelear, por poner incluso sobre la mesa. Ahora que está el diálogo, ojalá que lo puedan lograr. Y pues no sé si gusten ir cerrando con algo más. Pues yo le recomendaría a nuestras audiencias que estén muy pendientes de las noticias mañana para saber por dónde moverse. Eso va a ser bien, bien importante. Y como dice Ernesto, exigir que si es posible, pues hacer tu trabajo desde casa. Digo, un día más no pasará gran cosa. Yo espero que no se desesperen mañana. Si pueden, sí, quédense en casa. Y si no es posible, si tienen que salir forzosamente, pues a lo mejor usen también la bicicleta. O sea, si tienen que salir a un radio que no sea mayor de 7 kilómetros, los invitaría a subirse a la bicicleta, aunque pues hay que tomar en cuenta que no todos, o sea, si no saben mucho de la bicicleta, no lo hagan, porque pues pueden entrar en un peligro. Han aumentado el atropello ciclistas, bueno, ese es otro tema, pero pues es por Ese la es otro cuestión tema. del aumento de entregas por aplicaciones, ¿no? Las Y motos. las motos y los accidentes viales por la entrega de aplicaciones, es otro tema ese en general. Pero sí los invitaría, si saben conducir bien con bicicleta y no tienen una distancia muy larga, pues que la usen. Es un medio de transporte pues, que les puede ayudar. En serio, van a descubrir millones si se transportan en bicicleta, van a mejorar su salud. Si no tienen el suficiente conocimiento, pues aguas, prefiero que no se arriesguen y que pues trabajen desde casa, ¿no? O si no pueden Oye, trabajar, no se desesperen. y también pensando en otra cosa, a lo mejor también las empresas, ¿no? Que piensen cómo pueden apoyar a sus trabajadores. Digo, una opción es permitirles trabajar desde casa, otra opción es a lo mejor Uberpool,
Otra opción es organizar rutas entre los mismos compañeros de trabajo, ¿no? O sea, también seamos pues amistosos con el medio ambiente y pues, o sea, hagamos de este caos una oportunidad para volver a convivir y volver a solidarizarnos, ¿no? Sí, Así y es. comprender también que los transportistas pues tienen familias, las crisis también les está pegando a ellos, a diferencia del metro o de otros sistemas de transporte, pues están subsidiados, ellos no. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio entre... Claro, se están y llevando menos a casa. sí, es difícil. Tratemos de ser comprensivos y especialmente con los más necesitados, ¿no? Con los más pobres de la ciudad. Esa sería como mi conclusión. Ok, pues muchísimas gracias, Oscar, Ernesto. Pues los vemos en la próxima mesa de diálogo. Los seguimos invitando a todos los que nos están viendo en órbita política para que se sumen a nuestras mesas de diálogo. Que estén muy bien, bonita tarde. Muchas gracias por su participación. A ti y aquí, cuídate Ernesto, nos vemos. Hasta luego. Bye, bye.